Entonces, el problemita que teníamos es que directamente no está la función isNull, sino que validamos el dato si es nulo, que es otra cosa. Aquí le estaba tratando de llamar como función, pero en realidad es validarla como contenido, si es nula. Y listo, y como lo vemos acá, ¿cuáles son las que tienen el dato nulo? Virtuel, y ahí está. Virtuel, listo, esa es la única variante que hay que hacer con lo que tenemos planteado acá. Listo. Entonces, si una función no cumple su objetivo, pues buscamos en Google qué es lo que queremos hacer, isNull, la palabra clave que es la base de datos y encontramos soluciones. Listo. Lo que pasa es que bases de datos hay muchas. Funciones, la mayoría son compatibles. Funciona para SQL Server, funciona para Postgres, funciona para MySQL, pero hay otras que no funcionan en toda parte. Entonces toca buscar como lo dice acá, un equivalente. Es equivalente al isNull, es la misma cosa, pero poniéndolo no como función, sino como valor. Where id regla is espacio null. Listo. Bueno, entonces no tienen regla gramatical, hecho. ¿Cuáles son las palabras que sí tienen una regla gramatical? Las demás, las que excluí. Pero recuerdan que yo por ahí podía poner la negación de algo. Entonces, ¿cómo aplicaría eso acá? Es lo mismo, pero aquí pongo where. No sería where is Ah, very well. is not, claro, eso está muy raro. Where is not null. Sí. ¿Sí o no? Perfecto. No problem. ¿Cuáles son las reglas gramaticales para cada una de las palabras? ¿Cuáles son las reglas gramaticales para cada una de las palabras? Aunque ahí están. Pero algo parecido a lo que vimos por allá en la tabla orders y customers. En la tabla orders veo el código. Sí, aquí están las reglas, pero yo no me sé esas reglas de memoria. Yo no sé qué significa la A, yo no sé qué significa la G, yo no sé qué significa la E. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, tráigame no el identificador de la regla, sino el nombre de la regla. No, porque así no está definido. Pero quiero ver el nombre de la regla. O sea, ¿qué significa A? ¿Cómo así que A? Yo no estoy familiarizado con este sistema. No sé qué significa G. En vez de G, quiero ver la descripción de la G. No es si es regla, sino regla. D, mostrando la D, para que es la D más el nombre de la columna. Sí, pero aquí quiero ver cómo está constituida la tabla regla. Listo, la tabla regla tiene el ID de la regla. Esto es lo que yo quiero ver el nombre. Pero ¿desde dónde lo quiero ver? Lo quiero ver desde la tabla, no desde la tabla regla, lo quiero ver desde la tabla palabra. Se le da el nombre de la tabla, Vamos para allá. de la columna, perdón. Quiero ver eso, quiero ver la columna que se llama cadena. Y también quiero ver la columna que se llama nombre, ¿cierto? Y quiero ver el nombre. Pero ¿desde dónde voy a tomar esto? Para empezar, yo tomo las informaciones de la tabla palabra. En la tabla palabra está la columna cadena, bien. Pero ¿en dónde está la columna nombre? ¿Está en la columna palabra, en la tabla palabra? No, No, ¿en qué tabla está? tabla regla. En la tabla regla. Está en la tabla regla. Entonces, para poder traer información de otra tabla, ahí es donde entra el join. ¿Sí? Join, la otra tabla, regla. ¿Y qué tienen en común la tabla palabra y la tabla regla? Pues por medio del on yo digo, la tabla palabra tiene un ID regla. Y eso debería ser igual a lo que hay en la tabla regla y de regla. Sencillo. Ahí sí que es como va que me está echando. Ya lo borré. Sí, me está echando. Estoy viendo lo mismo, pero ya no con identificadores. Ya estoy viendo es con pelos y señales. Es más, yo puedo decirle acá, bueno, no me muestre el nombre, muéstreme algo más completo. Muéstreme la descripción. ¿Pero por qué puedo hacer eso? Porque he hecho la unión de la tabla palabra con la tabla regla.
Entonces en el select yo tengo disponible todo lo que pertenece a la tabla palabra y todo lo que pertenece a la tabla regla. Listo, ya no quedo limitado como estaba acá. Aquí, con una sola tabla estoy limitado, estoy confinado a ver cadena y de regla y de caso, se acabó. No puedo ver nada más que eso. Pero si le pongo un join, ahora yo tengo la libertad de seleccionar columnas de la tabla palabra y columnas de la tabla regla, como lo hice acá. Cadena pertenece a palabra, nombre pertenece a regla, velo ahí. Esta otra, cadena pertenece a palabra y descripción pertenece a regla, dalo ahí. Esto funciona porque las dos tablas no tienen un nombre común. Entonces el sistema no tiene dificultades en poder determinar de dónde viene cadena, de dónde viene descripción. Pero yo creo que usted ahí puede ver como el ejemplo de right join. Vamos para allá. Aquí se solucionó de esta forma, de una forma un poco más explícita. Lo dicho, el sistema en este momento no tiene ninguna dificultad en averiguar de dónde viene cadena. ¿Por qué? Porque entre esas dos tablas nada más hay una columna que se llama cadena. Lo mismo con descripción. Solamente hay una columna que tiene el nombre regla. Sin embargo, la recomendación va a ser, como está aquí planteado, digámosle explícitamente de qué tabla viene la columna cadena y de qué tabla viene la columna descripción. Lo puedo hacer así. Select. De la tabla que voy a llamar X, tráigame la columna cadena. De la tabla que voy a llamar Y, tráigame la columna que se llama descripción. Hasta ahí el sistema no tiene ni idea de quién es X y Y. Entonces yo voy a terminar de complementar eso, es que no he terminado. From, una tabla, palabra. Entonces póngale a esa tabla el seudónimo adecuado, X. Úname eso con otra tabla y póngale un identificador a esa tabla, Y. Y dígame por medio del on que tienen en común esas dos tablas. Vean, la tabla X tiene algo que se llama id regla y eso debería ser igual a algo que está en la tabla Y que también se llama id regla. Listo, punto y coma y enter, la misma cosa. Aquí lo puse de esta otra forma. Select p.cadena as las palabras. Bueno, le puedo poner también un alias a la columna. r.nombre as regla gramatical. Bien. From palabra as p. Ahí le estoy diciendo al sistema qué significa la p. P significa tabla palabra. Inner join o sencillamente join tabla regla, que de aquí en adelante se va a llamar R. Antes el sistema ya sabe qué significa esta R. Y indico por medio del on que tienen en común esas dos tablas. La tabla palabra hay algo que se llama id regla. Y la tabla R, que es regla, tiene también algo que se llama id regla. Listo, copia y pegue. Las diferencias son mínimas. Veo las mismas. Solamente que estoy viendo es la regla gramatical. Es esta misma. Esta. Aguda, aguda, grave, grave, esdrújula, grave, ta, 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 ta. Ahí, es esta misma. Solamente que los nombres de las columnas las cambié un poquito. Listo, claro, está ahí. ¿Sí o no? Tengo dos tablas unidas. Y aquí podríamos, donde dice nombre como regla gramatical, Sí. podríamos poner coma y la descripción, ¿sí o no? Sí. Aquí, coma. ¿De qué tabla? ¿En qué tabla está la descripción? La descripción está en la regla. Descripción. Y póngale un as si quiere. Y póngale explicación. Listo. Y siga armando lo otro. From, inner join. Véalo ahí. ¿Sí o no? ¿Comprendido esa consultica? Pongámosla más grande para que se vea completica. No, no se ve completica. Ahí está completa. Lo que pasa es que se parte de la palabra des, pero viene aquí. Descripción. Select p.cadenas, palabras, r nombre, as regla gramatical, coma. Le agregué otra columna. ¿Quién se perdió?
Listo. Le estoy diciendo muéstrame 3 columnas. Y estoy siendo explícito. De la tabla P, tráigame la cadena. De la tabla R, tráigame el nombre. De la tabla R, tráigame la descripción. Y a cada uno le puse un sobrenombre, un alias, as. Las palabras, la K. ¿Y por qué descripción le colocó el alias tan largo? Eso fue capricho. As, regla gramatical, regla gramatical. R, as, explicación, explicación. ¿Sí? Al nombre de la tabla sí conviene ponerle un nombre cortico. Al alias de las columnas, usted le puede poner el nombre que quiera, pero esto es lo que usted va a extraer o es lo que va a ver el usuario. Ah, es que eso ya es otra cosa, sí. Ajá, ¿cierto? Más adelante es lo que vamos a extraer, por ahora es lo que estamos viendo como usuarios. Pero esto también debería ser cortico porque usted lo va a llamar. Dígame qué hay en la columna explicación, vea, tenga eso. Sí, muy bien. Muestre un listado de todas las palabras con su respectiva regla gramatical. A interpretar eso. Un listado de todas las palabras con su respectiva regla gramatical. Inicialmente esto está así. Las palabras con su respectiva regla gramatical. ¿Cómo estaba Legalmente es esta misma, ¿cierto? Vamos a ver qué he planteado aquí. No dice hiato y todo. Miremos qué ubique acá en este ejemplo. Select, la misma historia de arriba, hasta aquí no hay ninguna novedad. Esta vez hice un left join, o sea que voy a traerme toda la información de la tabla a la derecha. ¿Cuál es la tabla que está a la derecha en esa consulta? Izquierda por izquierda. Left. Left es Ah, sí, izquierda. señor. Left es izquierda. No, por izquierda. Left, la tabla que está a la izquierda. ¿Cuál es la tabla que está a la izquierda en esa consulta? La primera. La que está al lado del front. Entonces yo voy a ver únicamente todo lo que esté en la tabla palabra, independiente si está o no en la tabla regla. ¿Cierto? Hagamos esto. A ver cuál es el resultado. Copie y pegue. Técnicamente eso es lo mismo que hacer la consulta solo de la tabla palabra, ¿cierto? Es lo mismo. Pero entonces por el left join le estoy diciendo muéstreme todo lo que esté en la tabla palabra, independiente si tiene o no una regla gramatical. Listo. Técnicamente es la misma consulta de antes. Robin, técnicamente también uno pues, puede decir, digamos, la que está a la izquierda de John o a la derecha de John. Pues es lo Vamos mismo para que allá, decir- es lo mismo, pero entonces ¿cómo se interpreta? Si cambio esta palabrita, le cambio el left por el right, los resultados son totalmente diferentes. Hagámoslo acá. Select, front, ya no va a ser left, sino que va a ser right. ¿Qué estoy viendo ahí? Lo mismo. Lo mismo, pero Pero la palabra que está a la lo derecha que de John. esté en la tabla regla, así no tenga algo acá. Eso es esta pregunta. ¿Cuáles son las palabras que tienen una combinación de vocales y su respectivo caso? Su respectivo caso. Miren la tabla original. Aquí está. Con un caso. Entonces tráigame todo lo que hay aquí en los casos. Así no tengan una palabra relacionada. ¿Quiénes no tienen una palabra relacionada a este espacio en blanco? Nunca jamás no va a aparecer acá. Espere, es acá. Nunca jamás aparece. No, no aparece. Porque no tienen un hiato, no tienen un dictongo, no tienen trictongo. Entonces quedan descartados. ¿Listo?
muestre un listado de todas las palabras con su respectiva regla gramatical, pero sin una pero. Si una palabra no tiene regla gramatical, muestre el mensaje sin regla gramatical. Entonces aquí voy a utilizar un condicional, sí. El sí es, y aquí lo dice, no tiene regla gramatical si es nulo. Si es nulo, ¿quién? El identificador de regla, o sea, estos espacios que están acá, que en vez de que salga espacio, no, que no me muestre ese vacío, en vez de ese vacío muéstreme un mensajito que diga sin regla gramatical. Listo, probemos esto. Aquí va a haber otro problema porque la función if null no existe en Postgres. Veamos, if null. Null if. Null separado. No, null if. Nulo sí. Null sí. Vamos a ver si Null if, sí señor. Como el pelado. Oye, 5 para 10. Otro que le Hasta luego. Entonces, hay equivalencias. Eso fue diseñado en realidad para trabajar en MySQL. Pero si trabaja en MySQL, funciona en otras bases de datos. Lo único que nos toca hacer es investigar, bueno, no funciona acá. Postgres me dice que ninguna función coincide con el nombre, pero eso no significa que no se pueda hacer. Sencillamente se hace de otra forma. El null if. Y vean cuál es la sintaxis. Null if. Valor 1, valor 2. Valor 1, retorna. Vean. De otra forma, retorna el valor 1. Ok. Puede ser usado para realizar operaciones inversas. Listo. Null if. Simplemente buscar la equivalencia de un programa que estén utilizando. Ajá. Exactamente. Null if, la función null if retorna un valor nulo si el valor 1 es igual al valor 2. Listo. Null if. Ya sabemos exactamente qué tenemos que buscar. Quiero encontrar ejemplos de eso. Llegué a la misma página y aquí null if, select, aquí no hay una solución muy práctica que digamos. Este ya lo vi. Esto ya lo hicimos. Null if. Null if. NVL significa problema valor. ¿Cómo? Nulo. Null. Sí. NVL. Ah, este NVL. Listo. Es que para los valores, ok. Ahí puede ser como una abreviación. Puede ser una abreviación de algo. Pero no sé qué significa tampoco. No la había visto. Por ejemplo, aquí nos dice, es que vea, en Oracle, ese NVL funciona es para Oracle. Eso es nulo. Vean. Para verificar si un dato es nulo. Vean, Entonces, vean, por bases de datos hay diferentes instrucciones. Postgres podemos usar null if. Ajá, en Postgres podemos usar el null if. Null if. Sí, y en Postgres, veamos si en Postgres puedo usar el if. If Postgres. If, entonces, tales. Ajá, sí, se cumple esto, entonces podría o hacer otra consulta, hacer alguna acción. Listo, entonces ya tenemos cómo armar esa consulta. Viene con el que se puede hacer. Entonces quiero mostrar si el espacio está vacío, no dejar el espacio vacío, mostrar un mensajito. Entonces lo podríamos hacer así. Select, aunque aquí estaba planteado, vemos cómo estaba planteado aquí, con la función if null, pero aquí no existe if null. Adaptémosla entonces. Entonces, en vez de... no me sirve. Vamos parte por parte entonces.
Aquí, en vez de poner, ay, qué odioso, ahí, en vez de poner if null, vamos a poner nulo sí, nulo sí, nulo sí, nulo sí. A ver, entonces yo primero debo decirle la columna que voy a comparar y luego el valor contra el que lo voy a comparar, que el valor contra el que lo voy a comparar es nulo precisamente. Probemos esto independientemente hasta que dominemos esa función. Continuamos. From palabra. Bueno, algo nos falla aquí. Null if. Null if. Los paréntesis, problemas. Paréntesis, veamos qué me falla, qué me falla. Y ahora para, ¿Te puedo interrumpir? Dime. Mañana hay clase. para No. hacer. No, mañana no. Excelente. Voy Ah, te sí de regla. Aquí null. Adelante está como sumatoria, profe. Aquí sí, para sumatoria, pero ellos quieren saber es cuántos hay nulos. Aquí lo que me interesa es hacer un intercambio de datos, que no aparezca el nulo. Bueno, muéstreme Pero si no le puedo poner el mensaje. nulo. Si esto es nulo, entonces Y de regla. tengo que combinar ese null if con el if. Si es nulo, entonces sí de regla sin gramática. If esto, entonces mostremos un mensajito. Veamos qué hace esto. Error en el if otra vez. Esto debe estar entre paréntesis. Pre, sin nulo, sí. Espéreme. Entonces, algo me falta acá. Mejor con el case entonces. Caso. Bueno, y si el caso es case when end in case si no es en case, atrás también. Debe ser el when. No. When, caso X o caso when tran. Este no está fácil de adaptar. Nulo sí. Y de regla, entonces más bien when, no, caso y de regla. Cuando sea nulo, entonces, listo. 18 vacíos, bueno. Si es esto y si no. Y si no, probemos esto otro. No me da. Bueno. Pues ya falla el otro, ¿no? Cuando sea nulo, no. No. Caso y de regla. ¿Cuándo?
Dios. Y el buen no puede ir antes del caso. ¿El buen qué? No puede ir antes del caso. Cuando el caso y de regla sea nulo. Ahí sí dio. Listo, ya dio. ¿Cómo era? Ay, pero este sí no. Cuando es nulo, es al revés. Cuando es nulo, muestro el mensaje sin regla. Pero si no, muéstreme y de regla. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, ahora sí tenemos la adaptación de eso. Quiero ver, seleccionar el nombre de la cadena y el identificador de la regla. Y si aparece que no tiene regla, sin regla gramatical, listo. Entonces, queda así. Select, case. Antes del case quiero ver la cadena. Y el que dice lo mismo que el if. Es un poquito más manejable que el if. Quiero ver la cadena. Listo. Después quiero validar. Estoy reemplazando este if null, porque esto es para MySQL. If null lo estoy reemplazando con el case. When ID regla is null. Is null. Si es nulo, entonces muestro, como está acá, sin regla. From la tabla palabra, que esta vez la voy a reemplazar como la P. Y uno esto después con el left join. Y ese es, Con la tabla regla que se va a llamar R y unimos estas dos, P punto y de regla. Hasta mañana. al jueves. Hombre, ese sí no es como muy sobra, ¿no? Vamos a probarlo. Hey, pasó aquí, esto estaba funcionando. Chao, chao. Hombre, ahí el si no, pues ahí dice que si es nulo, pues muestra sin regla, pero ya es como obvio lo otro que no es nulo. Sí, no, y de regla, ¿cierto? Sí. Quitémosle este end. Entonces el si no, podríamos omitirlo, pero algo me está fallando aquí. Pues ni de regla, pero entonces la pregunta es, ¿este i de regla a quién pertenece? Ese i de regla pertenece a la tabla palabra. Pero sí necesito el si no. Sí. Porque o si no, mira qué pasa. No le muestra la... No me muestra nada. Yo sí necesito el, antes del end, el si no. Si no, muéstreme qué hay en la tabla P punto y de regla. Ahí sí. Ahí sí estoy viendo. La palabra respectiva con su identificador de regla. Pero yo no quiero ver eso así. Quiero ver es en realidad no la clave. Quiero ver es la descripción. Aquí después del si no, vamos a mostrar de la tabla regla el nombre. Ahí sí, más bonito. Raúl es el caso aguda. Baúl agudo. Ver no tiene regla. Ya no sale como antes, que salía en blanco. No, ahí sí está jodido. Hasta ahí llegó. No sale en blanco, sale con un texto que dice sin regla. Entonces eso lo logré con Ese sí está como... con el caso. Caso, cuando lo que esté en la columna i de regla de la tabla P, que es palabra, si eso es nulo, entonces muéstreme un texto que diga sin regla. Si no, muéstreme qué hay en la tabla regla, esta es la R, muéstreme el nombre. Finaliza el caso, tómeme la información de la tabla palabra, referenciada como la P, úname eso a la izquierda con la tabla regla y es lo que tienen en común esas dos tablas. Uy, no. El ultimito. El grupo desertó. Bruno todavía le puede mandar lo de Visual Basic, porque yo toda la semana pasada estuve... Pero es que el taller sin lo internet. hago es la otra semana. Pero el ejercicio que le tenía que hacer yo,
sector. No lo ha hecho, por Dios, hágale, mande. Toda la semana pasada hubo un daño general en el sector. Entonces sube todas las semanas en internet. Bueno, esto ya se cumplió. ¿Cuáles son las iba en aquí? Muestre un listado de todas las palabras con su respectiva regla gramatical. Pero si una palabra no tiene regla gramatical, muestre el mensaje sin regla. Eso fue esto. Select, nombre de la cadena. Caso, cuando el i de regla sea nulo, entonces muestre la palabra sin regla, tal como lo dice allí. Si no, muéstreme el nombre de esa regla. Finaliza el caso, lo demás es igualito. ¿Listo? Muy bien. Sigue. Muestre un listado de todas las palabras con su respectiva regla gramatical. Pero si una regla gramatical no tiene palabra, muestre un mensaje que diga sin palabra de ejemplo. Lo mismo por al revés. Sin palabra de ejemplo. O sea, hagamos la consulta sencilla. Select asterisco from palabra. Me dice, si una regla gramatical, una regla, no tiene palabra, muestre un mensaje que diga sin palabra de ejemplo. ¿Cuántas reglas tenemos nosotros definidas acá? 3 reglas. Hay 4 reglas. Hay 4 reglas. ¿Cuántas reglas aparecen en este listado? O sea que hay una regla que no tiene ninguna palabra asociada, ¿cierto? ¿Cuál es la regla que no tiene ninguna palabra asociada? Sobre drújula no tiene ninguna palabra asociada, ¿cierto? Entonces yo quiero traerme todo lo que está en la tabla regla, así no esté presente en la tabla palabra. Eso es lo que quiero hacer. ¿Listo? Es esta misma consulta de acá. La única diferencia es que esta vez ya no es left, sino que es right. Listo. Y ya no va a ser sin regla, sino que va a ser sin palabra de ejemplo. Hay una regla sin palabra de ejemplo. ¿Cuál es? Aquí podríamos poner, en vez de nombre, r.nombre. Veamos, si la regla es nula. Si la regla es nula, entonces no sería la regla, sería más bien la cadena. Si la cadena es nula. Pero quiero es el nombre de la regla. Quiero que aparezca sobre esdrújula, que es lo que falta. Veamos cómo se armó aquí. Select, si es nula, sin ejemplo acá, haz palabras. Después veo la tabla regla nombre. Listo, entonces armémoslo así. Primero es la condición, sin ejemplo. Si hay una cadena, pues veo la cadena. Listo, entonces si hay una cadena, muestro la cadena. Entonces aquí es palabra.cadena. Listo. Entonces esta cadena de acá desaparece. Si hay una cadena, muéstreme esa cadena. Si no, muéstreme el texto que dice sin palabra de ejemplo. Adicionalmente, muéstreme la columnita r.nombre, o sea, de la tabla regla, muéstreme el nombre. Ahora sí. La palabra Raúl es aguda, baúl es aguda, tra. Y la regla sobre esdrújula no tiene palabras de ejemplo. Pero porque dice esta vez una unión a la derecha. A la derecha. ¿Qué me va a traer? Todo lo que tenga adicional la tabla regla. Y como vimos por aquí arriba, sí teníamos una relación con agudas, sí teníamos una relación con graves, una relación con esdrújulas, pero ¿había alguna con sobreesdrújula? No, no la había. No la había. Vean la que no. Está la A, la G, la E, la A otra vez, G, A, G, A, G, G. No aparece la S por ninguna parte. Entonces significa que no hay ninguna sobreesdrújula.
¿cierto? Pero no significa que no esté disponible para el futuro. Ahí está. Lo que estoy diciendo acá es que en este momento la sobredrújula no tiene palabra de ejemplo. ¿Listo? Veamos. Muestre un listado con las palabras, su acento y su caso de vocales combinadas. Esta vez es una unión de todas las tablas, las tres. Estoy uniendo la tabla palabra con la tabla palabra, la estoy uniendo en principio con la tabla regla. Y después, la tabla palabra la estoy uniendo con la tabla caso. ¿Sí? Voy a ver esto mismo que está acá, voy a ver esto mismo con la diferencia de que ya no voy a ver los identificadores. Voy a ver las descripciones de esos identificadores. ¿De dónde salió eso? ¿Qué es eso? Por Dios, que... Esto sí es una cosa... Espera, yo reviso mi WhatsApp. Ahí está. ¿Hasta el jueves? No tengo la más remota idea. Yo copié esto. Tenía usted copiado eso propio. María. Está haciendo la cifra. Ajá. Yo no sabía que usted maneja un taller. WhatsApp y todo. ¿Dónde salió eso? Ahora sí, eso sí es magia negra. Está raro. La más negra. Bueno, entonces miren, tengo 10 filas. ¿Por qué tengo 10 y no las 18 originales? Porque no le está cogiendo los espacios en blanco. Exacto, no está cogiendo los espacios en blanco, debe estar cogiendo aquellos datos que sí tengan regla y también tengan caso. 1, 2, 3, bueno, más o menos 4, 5, 6. Este no me lo va a contar. Estuvo no lo cuenta, ¿por qué? ¿Tiene regla? Sí. ¿Pero tiene caso? No, descartado. No tiene nada común en todas esas uniones que he hecho. Ese funciona como la Y, que tiene cumplir con los dos. Eso, funciona como la conjunción. ¿Cierto? ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los que tienen algo en común entre esas tres tablas. Palabra, regla y caso. ¿Sí o no? Por eso veo esos 10 de acá. Pero con sus nombres respectivos, ya no con identificadores, sino con sus descripciones. ¿Listo? Vamos a resolver estas preguntas que están acá. ¿Cuántos datos existen en la tabla regla? John, ¿cómo hago? ¿Cuántos datos existen en la tabla regla? ¿Qué escribo acá? CL. Después. Asterisco. No, tabla. No, yo estoy escribiendo lo que me dice John. Yo confío en John. Después. Hasta llegué. La tabla. La tabla se llama regla. ¿Sí? Sin embargo, yo quiero que el sistema me muestre el numerito exacto. Entonces aquí le vamos a agregar, siempre que me pidan el cuántos. Codes. Total, ¿cuántos datos hay en la tabla regla? Hay 4, aunque yo sé que aquí lo dice. Pero es que este es informativo. En cambio este es el dato que está ahí almacenado. O sea, esto yo sí lo puedo tomar. Este 4 no. Lo puedo visualizar, pero no lo puedo tomar. En cambio este, sí. Este es manipulable. Listo. Siempre que me pregunten cuántos, o sea, ya saben cómo se resuelve de aquí para adelante. Pongo select count, tal cosa. ¿Cómo lo podría manipular ahí? Pero en el futuro, tómelo, eso lo puede almacenar en una variable. Como que actualizar, digamos, digo, No. o manipular. Por ejemplo, querés hacer un ciclo que dependa del total de productos. Entonces necesita decir cuántas veces se va a repetir el ciclo en función del total de productos. Ok. Mándeme ese numerito que está ahí en una variable. Eso sí se puede hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, ¿cuántas palabras no tienen regla gramatical? ¿Cómo empiezo? Select, count, asterisco, ¿cierto? Hasta aquí eso sí es exactamente igual. Palabras, palabra. ¿Sí o no? Tabla, palabra. Pero ¿cómo hago para decirle? No tienen regla gramatical. O sea, la regla esté vacía. Cuando I de
regla. Y le coloca el espacio en blanco, me imagino. Null. Entonces, ¿dónde? Where, sí. ¿Cuándo? Y de regla is. No, pero entonces, ¿cuándo o en dónde? Primero where. ¿Dónde? El where sí es obligatorio. ¿Dónde? Lo del when podría ir después. Ahí Phrase, podría ir. Is o in. Is. Y lo que hemos visto acá es que ya sabemos cuántas son, ¿cierto? Ya. Ver, tú, él. Solamente que si le pongo el count, me dice, vea, son en total 3. ¿Listo? Segunda pregunta resuelta. ¿Cuántas palabras no tienen regla gramatical? Si lo que está en la columna ahí de regla es nulo, inclúyamelo en los resultados. ¿Listo? Faltan 2. ¿Cuántos datos existen en la tabla caso? Gili, ¿cómo hago? Ajá. Sí. Bien. Bien. From. Punto y coma y enter. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo es de fácil? ¿Cuántas palabras no tienen caso asignado? José, ¿cómo hago? ¿Cómo que no? Claro. Es lo ¿Cuántas mismo. no tienen el caso asignado? Ajá. Sí, observe. Breve. Ahí tiene la respuesta, Cucho. Ahí Sí. está. Dígala pues. Select con asterisco Ajá. from Where, from case, where. espere, from ¿De qué tabla primero? caso. ¿Seguro? No. ¿Cuántas ¿Cuántas? no tienen el No, caso por asignado? palabra. From palabra. Listo. ¿Y where qué? Where, sí. ¿Cómo es que se llama esa columna, profe? Y de caso. Ah, listo. Where y de caso. Caso, ¿Sí o no? Caso. Hay 8. Hay 8 que no tienen casos. ¿Qué son? Ahora se ve un montón de huequitos que ven ahí, ¿cierto? En total, ¿cuáles son? 8. 1 que no tiene, 2 que no tienen, 3 que no tienen, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están esos 8. ¿Listo? Entonces con eso ya comprendimos plenamente, primero, el uso del count. Segundo, el uso del nulo. Y con las preguntas previas, los usos de los join. Join. ¿Listo? Aunque igual, yo este tema no lo abandono. No es que terminamos aquí y olvídense de que esto ocurrió y bases de datos borrón y cuenta nueva. No, los vamos a seguir usando, los vamos a seguir practicando. ¿Listo? Claro. Entonces, muchachos, con eso concluimos el día de hoy.